funcional y estructura de los seres vivos. Por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales. Unidad funcional y estructura de los seres vivos. Por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Células procariotas. No tienen núcleo. Su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Células procariotas. No tienen núcleo. Su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Células eucariotas. Su material genético se encuentra en el núcleo. Su material genético se encuentra en el núcleo. Membrana plasmática. Película que rodea el citoplasma, separa la célula del medio externo y está formada por doble capa de lípidos y proteínas. Película que rodea el citoplasma, separa la célula del medio externo y está formada por doble capa de lípidos y proteínas. Funciones. Protege la célula. Regula el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interno. Es semipermeable y deja pasar selectivamente el agua y sus sustancias. Protege la célula. Regula el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interno. Es semipermeable y deja pasar selectivamente el agua y sustancias. Citoplasma. Parte de la célula que rodea el núcleo. Parte de la célula que rodea al núcleo. Citoesqueleto. Formado por proteínas de citoplasma, responsable de la forma y el movimiento de la célula y de los orgánulos del citoplasma. Formado por proteínas de citoplasma, responsable de la forma y el movimiento de la célula y de los orgánulos del citoplasma. Y el aloplasma, parte líquida del citoplasma. En su interior se encuentran numerosas estructuras conocidas como orgánulos citoplasmáticos. Parte líquida del citoplasma. En su interior se encuentran numerosas estructuras conocidas como orgánulos citoplasmáticos. Los orgánulos citoplasmáticos. Retículo endoplasmático. Membrana en forma de saco interconectados entre sí. Se conecta con el núcleo y la membrana plasmática. Membrana en forma de saco interconectados entre sí. Se conecta con el núcleo y la membrana plasmática. Existen dos tipos. Retículo endoplasmático liso. No lleva ribosomas. Retículo endoplasmático liso. No lleva asociado ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Lleva asociados ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Lleva asociado ribosomas. Función. Transportar proteínas y otras sustancias. Transportar proteínas y otras sustancias. Aparato de Golgi. Agrupación de sacos apilados cerca del udo. Agrupación de sacos apilados cerca del udo. Función. Procesa moléculas procedentes del retículo endoplasmático liso. Las acumula en vesículas que van a la membrana y forman pliegues. Procesa moléculas procedentes del retículo endoplasmático liso. Los acumula en vesículas que van a la membrana y forman pliegues. Mitocondrias. Formado por una doble membrana que forma pliegues. Formado por una doble membrana que forma pliegues. Función. Obtiene energía para la célula mediante la respiración celular. Obtiene energía para la célula mediante la respiración celular. Lisosomas. Vesículas esféricas. Lisosomas. Vesículas esféricas. Función. Relacionada con la división celular. Relacionada con la división celular. Núcleo rodeado de una doble capa
realizan una misma función y tienen una forma similar, formada por células que realizan una misma función y tienen una forma similar. Tejido epitelial reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Se caracteriza porque sus células se encuentran fuertemente unidas. No tienen vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre gracias al tejido conjuntivo que se encuentra debajo de él. El tejido epitelial está separado del tejido conjuntivo mediante una lámina denominada membrana basal. Reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Su característica se caracteriza porque sus células se encuentran fuertemente unidas, no tienen vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre gracias al tejido conjuntivo que se encuentra debajo de él. El tejido epitelial está separado del tejido conjuntivo mediante una lámina denominada membrana basal. Sus principales funciones son protección de forma mecánica como ocurre con la piel, o de forma química como pasa con el epitelio gástrico. De forma mecánica como ocurre con la piel, o de forma química como pasa con el epitelio gástrico. Absorción de sustancias, como sucede en el epitelio intestinal. Absorción de sustancias, como sucede en el epitelio intestinal. Secreción. Secreción de sustancias a través de los epitelios granulares. Secreción de sustancias a través de los epitelios glandulares. Recepción sensorial, como por ejemplo el epitelio olfatorio, y sensitivo a través de los receptores de la piel, como por ejemplo el epitelio olfatorio, y sensitivo a través de los receptores de la piel. Excreción, como el caso de los tubos renales, como el caso de los tubos renales. Morfológicamente, el tejido epitelial se clasifica en función de tres criterios, según el número de capas, la forma y la especialización de las células. Morfológicamente, el tejido epitelial se clasifica en función de tres criterios según el número de capas, la forma y la especialización de las células. Según el número de capas celulares. Epitelio simple, una sola capa de células. Epitelio estratificado, más de una capa de células. Epitelio pseudoestratificado, solo una capa, pero da apariencia de tener varias capas. Epitelio pseudoestratificado, solo una capa, pero apariencia de tener varias capas. Tejido conjuntivo, constituido por un grupo heterógeno de tejidos orgánicos que proceden de un origen común. El mesodermo se encuentra en los músculos, huesos, órganos internos y soportando a la piel. Tejido conjuntivo, constituido por un grupo heterógeno de tejidos orgánicos que producen de un origen común. El mesodermo se encuentra en los músculos, huesos, órganos internos y soportando a la piel. Funciones. Función de relleno, sostén. Sujetan y mantienen las células nobles de los tejidos. Transporte, almacenamiento, defensa y reparación. Función de relleno, sostén. Sujetan y mantienen
fundamental, capacidad para convertirse en otros tipos celulares. Fibroblastos, células del tejido conjuntivo. Tienen a su cargo la formación de fibras y sustancia fundamental, capacidad para convertirse en otros tipos celulares. Adipocito, especializada en el almacenamiento de grasa. Adipocito, especializada en el almacenamiento de grasas. Células móviles. Leucocitos, componente del tejido conjuntivo, cuya función es la defensa. Proceden de la sangre, por migración a través de los capilares y vénulas. Componente del tejido conjuntivo, cuya función es la defensa. Producen de la sangre por migración a través de capilares y vénulas. Macrófagos, gran capacidad de fagocitos. Fagocitosis, actúan como elementos de defensa. Macrófagos, gran capacidad de fagocitosis, actúan como elementos de defensa. Mastocito, participan en los procesos de inflamación. Mastocito, participan en los procesos de inflamación. Plasmocito, encargados de producir anticuerpos. Encargados de producir anticuerpos. Fibras, tejido conjuntivo. Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Función, soportan fuerzas tensionales, por lo que son fuertes y flexibles. Presentes en la piel de los vasos sanguíneos y los pulmones. Soportan fuerzas tensionales, por lo que son fuertes y flexibles. Presentan en la piel los vasos sanguíneos y los pulmones. Sustancia fundamental, material homorfo con propiedades físicas de gel semifluido, compuesta por proteínas, polisacáridos y agua. Material amorfo con propiedades físicas de gel semifluido, compuesta principalmente por proteínas, polisacáridos y agua. Función, permite el paso de metabolitos de una célula a otra. Permite el paso de metabolitos de una célula a otra. Nutrientes y desecho. Nutrientes y desecho. Variedades de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo laso. Se caracteriza por presentar una proporción casi equilibrada de células, fibras y sustancia fundamental en el organismo. Se caracteriza por presentar una proporción casi equilibrada de células, fibras y sustancia fundamental en el organismo. Funciones. Función mecánica, proporciona sostén. Función mecánica, proporciona sostén. Función metabólica, aporta nutrientes a otros tejidos. Aporta nutrientes a otros tejidos. Función de defensa, interviene en procesos inflamatorios. Interviene en procesos inflamatorios y de cicatrización. Tejido conjuntivo denso. Su función es especialmente de sostén. Abundantes fibras colágenas y elásticas. Función de sostén. Abundantes fibras de colágeno y elásticas. Tejido adiposo. Sus células son adipocitos. Almacenan el exceso de grasa